Bueno, pues tal como hemos comentado en clase, voy a haceros dos vídeos sobre este tema de resumen del bloque referido a la revolución industrial y del bloque referido al movimiento obrero. Cada uno de estos dos bloques tendrá un vídeo. Aclarar antes de nada que se trata de vídeos que no pueden abarcar, no pueden incluir todos los contenidos del tema que os tenéis que saber. Para ello tendréis que estudiar los apuntes, las anotaciones realizadas durante las clases y revisar los ejercicios prácticos, las actividades que hemos ido haciendo a lo largo del tema. Esto simplemente es una introducción general, pues para si alguno necesita repasar o necesita, digamos, tener una introducción al tema antes de ponerse con la labor de estudio o para complementar esta de algún modo. Vale, empezamos con la revolución industrial. Bueno, lo primero sería tener claro qué es la revolución industrial, ¿no? Hacernos en la cabeza una definición de lo que significa este término, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos definir la revolución industrial como un proceso de cambio, en primer lugar, tecnológico, ¿no? Que tiene que ver con la aparición de las máquinas movidas por fuentes de energía, en primer lugar por el carbón, luego vendrán otras sucesivas fuentes de energía que serán empleadas, ¿no?, en el accionar de estas máquinas que son distintas a las herramientas que habían utilizado hasta entonces los seres humanos, pues estas herramientas dependían de la energía física de sus manos, de sus brazos o de los animales, mientras que las máquinas utilizan ya fuentes de energía, ¿no? Este proceso se inicia en Inglaterra a finales del siglo XVIII y se va extendiendo por Europa durante el siglo XIX, ¿no? ¿Qué va a suponer la revolución industrial? ¿Qué van a traer de nuevo las máquinas, ¿no? Aparentemente se trata de un cambio tecnológico, bien sencillo de comprender, pero en el fondo revoluciona toda la vida social, ¿no? Lo cambia todo, lo transforma todo, ¿no? La revolución industrial, decía Eric Hobsbawm, es posiblemente el mayor acontecimiento histórico ocurrido en la historia de la humanidad. Nosotros prácticamente como especie solo tenemos dos grandes saltos productivos. El primero era el del Neolítico, que nos llevó a pasar de ser cazadores-recolectores, ¿no?, a convertirnos en agricultores y ganaderos, y el cambio que representa la revolución industrial con el surgimiento de las máquinas. Eh, todo crece, todo aumenta, ¿no? Nos encontramos ante sociedades donde el número de habitantes comienza a multiplicarse. Aquí hay un dato, por ejemplo, que es que si en 1800 éramos apenas 1.000 millones de personas, ahora vamos a rozar la cifra, o ya creo que la hemos alcanzado recientemente, de 8.000 millones de seres humanos, es decir, en 200 años la población se ha multiplicado por 8. Crece también la producción de bienes, ¿no? O sea, un telar mecánico permitía producir, qué sé yo, 20, 30, 40 veces más rápido que la producción textil a mano, por poner un ejemplo, ¿no? Y lo mismo que te he dicho con el textil, nos valdría para la industria siderúrgica o para cualquier otra actividad afectada por los procesos de cambio industrial, ¿no? Crece la velocidad de los transportes, de la mano del ferrocarril, ¿no?, de la mano también del barco de vapor, un mundo en el que la gente permanecía casi incomunicada en sus correspondientes comarcas, ¿no? Ahora va a ser un mundo cada vez más interconectado, ¿no?, en virtud del auge de las relaciones comerciales, en virtud de una velocidad de los transportes que aumenta, ¿no? Va a ser un mundo donde crezcan también las ciudades, ¿no? Otro fenómeno muy característico de la época industrial, ¿no?, de sociedades agrícolas donde la inmensa mayoría de la población vive y trabaja en el campo. Pues nos vamos a encontrar con una urbanización paulatina pero constante, ¿no?, a través del fenómeno del éxodo rural, es decir, de la marcha de la población desde el campo a la ciudad. En definitiva, la revolución industrial viene a cambiarlo todo, ¿eh? Viene a cambiarlo todo. Recapitulamos, han aparecido las máquinas movidas por fuentes de energía como el carbón, y eso lo ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado la demografía, una población que empieza a crecer, ha cambiado la producción en sí misma, con un crecimiento extraordinario de la productividad, ha cambiado las relaciones campo-ciudad, con un crecimiento
espectacular de las ciudades, ha cambiado la velocidad de los transportes, etcétera, 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 ¿no? Lo que pasa es que todo, junto con todos estos cambios, que podrían leerse como cambios positivos, ¿no? Que podrían interpretarse como tendencia hacia el progreso, ¿no? Hacia un mundo mejor. Nos vamos a encontrar también, hemos hecho hincapié en eso, que la revolución industrial es un proceso no exento de injusticias, ¿vale? De fenómenos de fuerte violencia, no resuelve, al menos por completo, los grandes problemas que habían azotado siempre a la humanidad, de desigualdad, hambre incluso, pobreza, ¿no? Guerra, al revés. La revolución industrial hará que las guerras se conviertan en algo mucho más destructivo, mucho más mortífero, pues gracias al nuevo armamento, ¿no? Que aparece durante este proceso, ¿no? En definitiva, que la revolución industrial, lo tengáis presente, es un proceso contradictorio, ¿no? En su momento muy, muy tenso, ¿no? Muy lleno de conflictos. ¿Conflictos por qué? Bueno, pues porque se está desposeyendo a los campesinos para que acudan a las ciudades a trabajar, porque los trabajadores de las fábricas, los obreros de las nuevas fábricas, sufren condiciones de explotación muy duras, jornadas de 12 horas o de 14 horas, salarios que apenas alcanzan para vivir, barrios, barrios obreros, ¿no? Que tienen unas condiciones de vida realmente lamentables, ¿no? Cercanos a lo que puede ser el chabolismo, ¿no? Sin equipamientos de ninguna clase, con muchas familias hacinadas en una misma habitación, en una misma vivienda, ¿no? Contradictorio y conflictivo también porque a partir de la revolución industrial se acelera el dominio de Europa sobre el resto del mundo y obviamente los pueblos colonizados o semicolonizados de África, Asia, América Latina, pues sufren este dominio europeo, ¿no? Este colonialismo europeo que les impone trabajar como mano de obra barata, que les impone también un saqueo de sus recursos naturales. Entonces, recapitulamos de nuevo. ¿Qué es la revolución industrial? La aparición de las máquinas movidas por fuentes de energía, ¿no? ¿Qué provoca la revolución industrial? Un crecimiento y un cambio en todos los aspectos de la vida, ¿sabes? Población, economía, ciudades, velocidad de los transportes, etcétera. ¿Qué trae de malo la revolución industrial? Bueno, trae de malo que es un proceso conflictivo y violento, ¿no? En el que los campesinos se van a ver desposeídos, los obreros se van a ver explotados y los pueblos del llamado tercer mundo van a ser colonizados, ¿no? Y van a ser, pues, saqueados en cierto modo, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Vale. Los motivos por los que se produjo la revolución industrial, las causas de la revolución industrial, que sería el segundo gran bloque. Vale, yo siempre os he dicho que antes de que se desarrolle la industria, se tiene que desarrollar la agricultura, tiene que cambiar la agricultura. Esto es algo bien sencillo de entender. Si tú tienes una agricultura muy pobre, si tú tienes una agricultura, solemos decir, de subsistencia, la gran mayoría de la población, el 80% de la población, por decir una cifra, va a tener que trabajar en el campo. Va a tener que trabajar en el campo necesariamente porque si no, no se sacan las cosechas suficientes para que comamos. Y obviamente la primera necesidad que tiene que resolver cualquier sociedad es la de comer, la del alimento, antes de podernos a pensar en otro tipo de necesidades, en crear otro tipo de bienes. Entonces, como lo primero que tiene que cambiar es el campo, una causa de la revolución industrial va a ser lo que se suele llamar la revolución agrícola, que la antecede, que es previa, ¿no? Cuyos orígenes los podemos rastrear incluso un siglo antes, siglo XVII, al menos en las regiones más ricas de Europa, en Holanda, en Flandes, en Inglaterra. Con esa revolución agrícola se logra eliminar el barbecho a través de nuevos sistemas de rotación de los cultivos, se introducen nuevos cultivos como la patata, aunque ya se conocieran de antes, desde el descubrimiento de América, vaya, ahora es cuando se van a generalizar, también en algunos sitios de Europa se empieza a plantar arroz, digamos, la ganadería adopta un carácter más comercial, comienzan a aplicarse las primeras técnicas para garantizar la calidad del ganado, ¿no? Comienzan a utilizarse abonos, ¿no? El resultado de todo esto es que se logra aumentar la productividad de la tierra. Es decir, que con menos trabajadores dedicados al campo, logres obtener mayores cosechas. Obviamente todo eso se va a acelerar
en el momento en el que comiencen a aparecer las primeras máquinas agrícolas, como las segadoras. Ya estaríamos en el siglo XIX. Con las primeras máquinas agrícolas, ese ahorro de mano de obra, obviamente no hace falta ir a Salamanca, ¿no? Se hace mayor. Al mismo tiempo que está mejorando la manera de trabajar la tierra, al mismo tiempo que está aumentando la productividad de la tierra, se está produciendo la eliminación de los bienes comunales. En primer lugar, ¿dónde? En Inglaterra, con las leyes de cercamiento. La eliminación de los bienes comunales y de otros derechos que tenían los campesinos, sancionados por la costumbre, por ejemplo, el derecho a recoger lo que sobre de trigo después de la cosecha, el llamado derecho al espigueo, la eliminación de los bienes comunales y los derechos devenidos de la costumbre, lo que va a provocar es que los campesinos más pobres de las aldeas, digamos, queden en la miseria, ¿no? ¿Eso qué va a proporcionar? Eso va a proporcionar una mano de obra sin propiedades, que no tiene donde caerse muerta, que solo puede sobrevivir y vivir si vende su trabajo a cambio de un salario, y que generalmente emigrará a las ciudades para trabajar en las fábricas o para trabajar en las minas. Va a suponer, en suma, la creación del proletariado, la creación de la clase obrera. Y no hay industrialización, no hay capitalismo, si no existe una clase obrera que tenga que vender su trabajo a cambio de un salario. Entonces, tanto la mejora de la productividad de la tierra como, y sobre todo, diría yo, la eliminación de los bienes comunales, de los derechos conquistados durante generaciones por los campesinos, la fusión de ambas cosas, lo que van a hacer es crear a la clase obrera que trabajará en las fábricas, ¿no? El campesino no se va a la fábrica con una sonrisa en los labios, ¿no? Con gusto, porque en la fábrica lo que se va a encontrar es con una explotación brutal. La fábrica lo que se va a encontrar son jornadas de 14 horas, ¿no? Y salarios de hambre. El campesino se va a la fábrica porque no le queda otra. ¿Y cómo se logra que no le quede otra? Eliminándole los bienes comunales, arrancándole lo poco que había logrado conquistar. Tenéis que tener en cuenta, además, que estamos en una época con una justicia, con un sistema penal muy duro, ¿no? Muy duro. La Inglaterra del siglo, particularmente el siglo XVIII, también en buena parte del XIX, es una Inglaterra que no le tiembla la mano a la hora de aplicar la pena de muerte contra un pequeño ladronzuelo o de deportarle 20 años a las colonias. Es una justicia que actúa de esta manera tan dura contra los pobres, obviamente, que actúa de esta manera tan dura contra los pobres para lograr que estos acepten ir a la fábrica, ¿no? Entonces tenemos un primer bloque de causas que tiene que ver con la creación del proletariado, de la clase obrera. Un segundo bloque de causas tienen que ver con el hecho de que Europa, como ya he dicho antes, comenzaba a controlar al resto de continentes. Europa, que había sido durante muchos siglos una región relativamente pobre, relativamente periférica dentro del mundo, ahora va a pasar a ser el centro, ¿no? Es algo que seguramente se inicie ya con los descubrimientos de españoles y portugueses en el siglo XVI. Pero cuando se consolida ese dominio europeo sobre el resto del mundo va a ser justo en los años en que se está gestando la revolución industrial, ¿no? Pensemos en Inglaterra. Inglaterra ya tiene posesiones en la India y tiene plantaciones de esclavos en América, ¿no? Pensemos en Francia. Tiene plantaciones de esclavos en América, efectivamente. Y en cuanto se inicia el siglo XIX, poco después, van a comenzar a conquistar territorios, por ejemplo, Argelia, en 1830. La formación de esos imperios coloniales, ¿qué le va a dar a la industria? Le va a dar materias primas baratas, por ejemplo, algodón muy barato para las fábricas textiles. Les va a dar alimentos. Hay unos obreros en Inglaterra que están trabajando ya en las industrias. A veces es posible que Inglaterra no produzca todos los alimentos que necesite. Nos traemos trigo de la India. ¿Eso provocará en ocasiones que millones de indios mueran de hambre? Sí, pero da igual, ¿no? Porque para eso los ingleses han colonizado la India, ¿no? Y luego dentro de esos alimentos destaca el café o el azúcar, ¿verdad? Que son alimentos que tienen mucho que ver con que la gente trabaje y sea productiva, ¿no? No nos olvidemos. Las colonias proporcionan también beneficios, ¿eh? Algunos de los primeros industriales habían sido comerciantes de esclavos, habían hecho mucho dinero, mucha pasta con ese comercio abominable, ¿no? Y las invertirán en las fábricas.
Y por último, las colonias son un mercado. De nada te vale producir muchas más camisetas, por ejemplo, si no eres capaz de venderlas. Si no eres capaz de venderlas. El hecho de que Inglaterra pueda vender sus productos en la India, por mucho que los indios sean muy pobres, no dejan de ser 600 millones de personas en esta época, o 700 millones, por muy pobres que sean, ya son un mercado extraordinario para colocar tus mercancías, ¿no? Con la consiguiente ruina de los productores indios, ¿vale? Entonces, primer bloque de causas, los cambios en la agricultura. Segundo bloque de causas, Europa ha logrado conquistar otras regiones del mundo y aprovecharse de ellas para su industrialización, sacar materia prima, sacar beneficios, sacar un mercado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Tercer bloque de causas. La burguesía en el siglo XIX ya es la clase dominante en Europa. Eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿eh? Ya no hay nobleza. O sea, o si hay nobleza, una clase que se está extinguiendo, se está fusionando con lo que va a ser la burguesía. El siglo XIX en Europa es el siglo burgués, por antonomasia. Y la burguesía, por sus características, promueve el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial, porque los burgueses van a competir entre sí. Si yo tengo una fábrica textil, si soy propietario de una fábrica textil, a mí me interesa producir más rápido, más barato, de forma más eficiente que el de la fábrica de al lado. ¿Cómo lo puedo hacer? Mejorando la tecnología. Existe un incentivo llamado competencia para mejorar la tecnología. Un incentivo que no existía o no existía en ese grado durante el antiguo régimen. ¿Qué necesidad tiene el noble de desarrollar, de mejorar sus fincas si sabe que va a recibir de parte de los campesinos cosechas, dinero o todo lo que marcara los derechos individuales? No tenían esa necesidad de competir. ¿Qué va a competir un gremio si los gremios se ponían de acuerdo para decidir lo que producían, el precio a lo que lo vendían, ¿vale? Las calidades con las que lo hacían? El gremio no tiene por qué competir. Los burgueses, cada cual haciendo la guerra por su cuenta para sacar dineritos, sí tienen que competir. Y eso les va a llevar a mejorar la tecnología. Otras causas que se podrían citar. La población comienza a crecer. Ya desde el siglo XVIII, al menos en Europa, hay un crecimiento de la población. Sobre todo porque están desapareciendo las grandes epidemias. Os recordaréis la peste negra de 1348, ¿verdad? Están desapareciendo las grandes epidemias, están desapareciendo no el hambre, desde luego, pero sí las hambrunas catastróficas, y eso va a hacer que la mortalidad baje y que la población comience a subir. Y eso proporciona a la industria mano de obra, y eso proporciona a la industria también consumidores. Va a ocurrir también, por ejemplo, yo que sé, con la mano de Newton, no sé, de Bacon, ¿no? El surgimiento de un cambio en la ciencia que con el transcurso de los tiempos pues va a tener sus aplicaciones útiles en la tecnología, ¿no? En fin, que hay otros cambios que tienen que otro tipo de mentalidad distinta, mucho más activa, mucho más dinámica, emprendedora, ¿no? Hay muchos cambios, ¿no? Pero yo creo que con esos cuatro que hemos citado, ¿verdad? Con esos cambios que hemos citado, con esas causas que hemos citado, es suficiente. Vale. Después, tercer gran bloque de contenidos de este apartado. Los diferentes modelos de industrialización. Nosotros hemos hablado del modelo de industrialización inglés. Hemos hablado un poquito solo del modelo de industrialización francés. Hemos hablado del modelo de industrialización alemán y luego nos hemos centrado bastante en el modelo de industrialización español e italiano, que tienen, lo sabéis, similitudes. Vale, en Inglaterra es muy importante que lo manejéis, porque Inglaterra es la cuna, el foco de origen de la revolución industrial. Elementos ahí clave que hay que tener en cuenta. Bueno, en primer término yo aludiría a que Inglaterra es el primer país burgués de Europa, ¿no? Inglaterra hace dos revoluciones en 1640 y 1688 que derivan en que la burguesía tenga un gobierno, tenga un Estado a su servicio, ¿de acuerdo? Que la burguesía tenga un gobierno y tenga un Estado a su servicio se va a expresar, por ejemplo, en las leyes de cercamiento. Inglaterra es el primer país de Europa donde se eliminan los bienes comunales.
todo ello va a favorecer un éxodo rural, ¿no? Una marcha de la población desde el campo hacia las ciudades. Otro factor que tendríamos que tener en cuenta, Inglaterra es una gran potencia. Claro, lo es España también. O sea, España hasta que no nos quitan nos independizan las colonias en en nuestra guerra de independencia, ¿no? Un poquito después, hacia 1824 se acaba, digamos, las independencias, la primera ola de independencias americanas. España es un gran imperio, incluso en extensión es un imperio mayor posiblemente que el inglés, ¿no? Posiblemente no, es mayor que el inglés. Pero España no logra aprovechar ese imperio para desarrollarse, cosa que Inglaterra sí. Cosa que Inglaterra sí. Inglaterra logra que su participación en el comercio triangular, en el tráfico de esclavos, sea muy rentable. Eso se invertirá en las industrias. Inglaterra logra sacar de sus colonias materias primas baratas. Inglaterra logra hacer de la India, conforme pasan las décadas, pues una auténtica fuente de la que chupar, ¿no? Y con la que crecer y desarrollarse. Logra vender en la India todos los textiles que va haciendo. Inglaterra en suma tiene un imperio colonial grande, fuerte, pero además eficaz, que le permite desarrollarse, ¿no? De Inglaterra habría que citar también que tiene recursos naturales, por ejemplo, tiene carbón, tiene hierro. Cuando le falte un poco de hierro se va a venir a España a buscarlo, en concreto al País Vasco, ¿vale? Inglaterra se puede citar que se va generando una mentalidad mucho más favorable a la innovación, y eso se va a ver en el hecho de que muchos inventores, ¿no?, de la época son ingleses. James Watt, por ejemplo, el inventor de la máquina de vapor, ¿no? Entonces Inglaterra, gracias a todo ello, va a ser el primer país en industrializarse y durante muchísimo tiempo el que va a estar a la cabeza del desarrollo industrial, el que va a tener más líneas de ferrocarril, el primero donde va a haber más población viviendo en las ciudades que en el campo, ¿vale? El que va a tener más fábricas, el que va a hacer que el resto del mundo se vea obligado a espabilarse si no quiere que Inglaterra se les trague, ¿no? Vale, un siguiente país que se espabila podría ser Francia, ¿no? Francia se está industrializando un poquito después que Inglaterra, al mismo tiempo que Bélgica y con sus peculiaridades, al mismo tiempo que el norte de los Estados Unidos, ¿no? Más o menos, más o menos. Vale, en el hecho de Francia podríamos citar la influencia de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, por una parte, favorece la industrialización, al acabar con un antiguo régimen que era un obstáculo para que el país creciera y se desarrollara, pero por otro lado va a hacer también que la industrialización francesa sea un poco más lenta, porque los campesinos van a tener toda una serie de conquistas que hagan que vivan mejor que en otros países de Europa. Entonces la emigración de campesinos franceses hacia las ciudades va a ser más lenta. Y Francia también va a ser un país con contrastes, ¿no? Tiene todo un área norte bastante industrializada, vinculado también a que hay importantes minas de carbón, ¿no? Y va a tener otras regiones, como por ejemplo Bretaña, que van a presentar un perfil mucho más rural, ¿no? Después hemos estado hablando de la industrialización alemana. Alemania, eso lo tenéis que tener todos presente, no existía como Estado, no existía como gobierno común, unificado, a inicios del siglo XIX. Lo que hoy es Alemania estaba separado en varios estados independientes entre sí. El más grande era Prusia, pero había otros muchos, ¿no? Había decenas de estados, diríamos, de cultura alemana, pero que no estaban unidos en un único gobierno. Gracias al nacionalismo y gracias también a que el gobierno de Prusia adopta esta idea, ¿no? El gobierno de Bismarck, Alemania acabará liderando un proceso de unificación, ¿no? Y en 1871 surge el primer Reich alemán, el primer imperio alemán, la primera Alemania unificada, ¿no? Con un único Estado, con un único gobierno, para todos los territorios de habla, de cultura alemana, salvo Austria, ¿no? ¿Vale? Entonces esa nueva Alemania unificada va a protagonizar un desarrollo industrial que llega tarde. Hostia, me ganas de estornudar. Un desarrollo industrial que llega tarde, pero que va a ser muy rápido, va a ser muy veloz. Alemania enseguida va a competir de tú a tú con Inglaterra. En ese desarrollo industrial alemán tan rápido, tan veloz, juega un papel importante las políticas proteccionistas. El gobierno alemán va a proteger a la industria alemana
de la competencia exterior. Y además el gobierno alemán no va a tener problema en dar ayudas del Estado a las industrias que considere más importantes, que considere estratégicas. Es una industrialización que se hace acompañada por el Estado, por la intervención del Estado. No significa que Alemania no sea un país capitalista, ¿de acuerdo? Pero con una fuerte intervención estatal. Claro, que Alemania se desarrolle tanto y tan rápido va a ser un problema, porque va a suponer que Alemania reivindique tener también colonias, reivindique participar en el reparto de África, de Asia, en el reparto del mundo. A Francia y a Inglaterra no le va a gustar nada esas aspiraciones imperialistas de Alemania, y con el paso del tiempo se va a provocar la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a los países del sur de Europa, a nosotros, a España, a Italia. Durante mucho tiempo se ha afirmado que en estos países fracasó la revolución industrial. Y aparentemente hay datos que apuntan a ello. Yo os estuve hablando, por ejemplo, del índice de analfabetismo. Visteis que en España había muchos más analfabetos que en otros países de Europa. Visteis también que en España seguía trabajando mucha más gente en el campo que en otros países de Europa, ¿no? Visteis la extensión del ferrocarril en España, que era mucho menor que en otros países de Europa. Parece que la industrialización ha fracasado. Claro, esto se tiene que matizar, porque efectivamente tanto en España como en Italia se hicieron algunas cosas de cara a la industrialización de estos países. Lo que pasa es que se hicieron en ciertas regiones. Lo que nos vamos a encontrar en España, y lo mismo va a ocurrir en Italia, es que algunas zonas del país, de España sobre todo, País Vasco y Cataluña, y dentro de Cataluña Barcelona, se van a industrializar. Se van a poner a la par, poco más o menos, que los países europeos. Se van a desarrollar. Mientras que otras zonas del país, en España destaca sobre todo Extremadura, Andalucía o La Mancha, se van a quedar como zonas agrícolas, como zonas atrasadas, como zonas no industrializadas, ¿no? Esto tendrá mucho que ver con la agricultura de latifundio que vamos a tener en estas regiones. En tanto en Extremadura como en Andalucía, la propiedad de la tierra se va a concentrar en muy pocas manos. Lo que nos vamos a encontrar son con muchos jornaleros que no tienen tierra y con unos pocos grandes propietarios que acumulan toda la tierra en sus manos, ¿de acuerdo? Y estos grandes propietarios, como tienen fincas muy grandes, pues no tienen necesidad de modernizarlas, ni de industrializarlas, ni nada parecido, ¿no? Porque saben que van a tener beneficios ya solo con lo grandes que son sus fincas. En Italia ocurre algo parecido. El norte se va a industrializar y el sur pues se va a quedar como una zona de latifundio atrasada, ¿no? Y además una zona dependiente del norte, porque lo que va a vender el sur de Italia al norte van a ser materias primas y alimentos. Se parece un poco a las relaciones que pueden existir con las colonias. Vale, ¿qué tenéis que miraros también de este bloque? Las características del sistema capitalista. Eso es importantísimo que os lo miréis, ¿vale? No da tiempo más, pero es importantísimo.